Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Qué alegría poder volver a vernos, volver a encontrarnos. Estamos aquí junto a la Rebe, y tenemos un invitado muy especial también. Sí, que lo vamos a presentar, pero antes nos gustaría reforzar un poco lo que hablamos en el capítulo anterior, en donde hablábamos sobre la importancia de guardar el corazón, porque el corazón es un lugar importante bíblicamente, más allá de lo sentimental, porque es el lugar en donde pasa nuestra vida, en donde tomamos las decisiones, en donde nacen los deseos y en donde nos lleva también a realizar ciertas acciones. Y hoy queremos dar un paso más sobre esta misma temática, sobre el tema de este podcast, que es guardar nuestro corazón. Así es, y queremos hacernos una pregunta muy importante porque va ligado al capítulo de hoy. ¿Qué tipo de fe está creciendo en este corazón que charlábamos en el capítulo 1 que guardamos, ¿cierto? Exacto. Y para eso, para conversar sobre este tipo de fe que debe crecer en nosotros como cristianos, tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el tío Carlos. Bravo. Hola, ¿cómo están? Aplausos virtuales. Gracias por la invitación. De nada, tío. Tío, para poder retomar lo que veníamos conversando en el capítulo anterior, nos gustaría que usted nos respondiera una pregunta. Okay. Principalmente es por qué la Biblia habla sobre la importancia de guardar el corazón y cómo podemos ver esto en la práctica, en cosas concretas de la vida diaria. A ver, bueno, la Biblia recalca mucho acerca del corazón, ¿cierto? Y de guardarlo, porque justamente es el centro, es el ser interior en este caso, donde está la voluntad, donde están las emociones, donde está el intelecto. Entonces es un sinónimo, podríamos decir, del hombre interior que habla la Biblia, ¿ya? ¿Y por qué nos indica que debemos guardarlo? Porque justamente nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto?, que es inclinada al mal, si este corazón que ha sido, como hijos de Dios, transformado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, ¿cierto?, no está en disposición para poder ser guardado, obedecer en aquellas cosas que Dios nos enseña, como son por ejemplo, las disciplinas espirituales. Este corazón se va a inclinar a hacer las cosas que son contrarias a Dios. Entonces, debe haber una aplicación intencional de nuestra voluntad, de nuestras emociones, en buscar a Dios en lo que Él nos ha indicado para que nuestro corazón esté protegido. ¿Ya? Si no hacemos eso, somos vulnerables. Así es, buscarlo como en la vida cotidiana en general. Entonces, siempre, eso es permanente, no es algo estático, sino que es una rutina diaria, permanente, son disciplinas. Por eso se llaman disciplinas espirituales. O sea, no podemos orar hoy día y mañana no. Exacto. ¿Ya? No podemos leer la Escritura hoy día y mañana no, porque el corazón nuestro depende de eso para estar sano espiritualmente y emocionalmente. Exacto. Bueno, y mencionar también lo que reforzábamos mucho en el episodio anterior, esta idea de no es estático, no significa que en mi corazón no va a entrar nada, que va a quedar en una cajita, sino que es todo lo contrario, saber discernir y crecer en la sabiduría para guardar este corazón. Exacto. A raíz de eso, creo que es súper importante tener en consideración cómo el capítulo 1 también va conectado con este capítulo 2, que hablamos de esta fe que crece constantemente en este corazón que guardamos en el día a día. Exacto. Así es. Sí. Así que por eso tenemos otra pregunta. Para comenzar. Y vamos a bombardear de preguntas. Sí. Bueno, de eso se trata. Exacto, sí. Bueno, tío, ¿por qué cree que la Biblia insiste tanto en que esta fe no se estanque ni se quede quieta, sino que se vaya desarrollando? Bueno, sí. Si nosotros miramos un poquito a lo que abordamos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestros discipulados, ¿cierto? Hemos entendido que la vida del creyente es un crecimiento permanente.
un crecimiento progresivo, una santificación progresiva, y por lo tanto el corazón nuestro, nuestra fe, para que crezca, para que madure, ¿cierto? Tienen que entrar en un proceso metódico, sistemático, para que vaya creciendo, para que vaya madurando, porque si no justamente ocurre el proceso contrario. Claro. ¿Ya? No crecemos. Exacto, para que haya un crecimiento espiritual constante y verdadero. Exacto. Esto, así lo ha dispuesto el Señor. Los medios que Él nos entrega justamente es para eso, para que nosotros vayamos disponiendo de eso y conscientemente veamos que estamos creciendo. Sí. Él nos involucra en este crecimiento y es un crecimiento consciente. Nos damos cuenta de ese crecimiento y nos damos cuenta también cuando no crecemos. Sí. Yo creo que eso es un punto muy importante, Sí. que hay que, no se preocupe, que hay que abarcar, que uno se da cuenta de ese crecimiento y hay que, en el capítulo 1 también lo decíamos, que hay que tener ojo con lo que guardamos en el corazón y al mismo tiempo darnos cuenta de ese crecimiento espiritual que se va guardando. El discernimiento en el la fondo, sabiduría. y por eso se decide también tocar este pasaje bíblico que se encuentra en Proverbios, que habla, como dijo Mili, de la sabiduría, Sí. del conocer y de crecer en la palabra de Dios específicamente. Así es. Sí, bueno, leíamos también en 2 de Pedro 3:18, que fue también lo que leyó Rebe, que debemos crecer en gracia y conocimiento constantemente, ¿cierto? Llegamos a un momento en el que tenemos que entender que esta fe madura con el tiempo. O sea, nosotros tenemos una fe desde que nacemos, pero es algo que vamos entendiendo a medida también vamos creciendo. Exacto. ¿Cierto? Y también importante recordar que todo lo que nosotros cultivamos acá en la tierra, todo lo que nosotros hacemos actualmente es para un propósito mejor, un propósito mayor, porque todo es para la eternidad. Entonces, de eso nos tomamos también cuando leemos Juan 17:3, en donde nos prepara y nos dice que la vida eterna es conocer al Dios verdadero y a Jesucristo como tal. Y es hacerlo hoy, no esperar a que pase el tiempo, un año más cuando me sienta preparada o llamada para hacerlo, sino que nos habla en tiempo presente, no es para un futuro, sino que es para hoy. Ahora quisiera hacerle un alcance, no sé si lo puedo, porque sí. Es importante contextualizar la carta de Pedro, lo que es cierto. ¿Por qué Pedro enfatiza en esto? De que de manera consciente e intencional crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, justamente porque hay una iglesia, ¿cierto?, la cual espera la venida del Señor, ¿cierto? Pero mientras se espera la venida del Señor también hay malos elementos. Claro. Que se introducen a las congregaciones, ¿cierto? Sí. Para enseñar mala doctrina, falsedad, y por lo tanto el corazón debe estar preparado. Preparado, exactamente. Y nosotros también, pues. Exacto, sí, totalmente. Sí, yo creo que eso es un factor muy, muy importante porque pasa en la actualidad que nosotros actualmente tenemos que estar muy preparados porque hay muchas modas, por así decirlo, y tenemos que ser conscientes de hacia dónde vamos, lo que escuchamos, qué guardamos en el corazón, que era lo que hablábamos en el capítulo 1. Ahora yo puedo ver, por ejemplo, en las plazas que se entrega información constante y mucha gente también está siendo creyente de esa información. Exacto. Y hay una información errónea, hay una práctica errónea. Claro, exacto, porque actualmente lo que se ataca es la intelectualidad, se busca atacar la mente de las personas, ya no es algo superficial como solía ser antiguamente, que eran modas más banales, por así decirlo, sino que ahora todo lo que se está moviendo, esta ideología, buscan hacer que el ser humano piense, reflexione y cambie su forma de vivir, su forma de pensar. Entonces es mucho más alarmante. Y también como importante como cristianos poner ojo porque en el fondo eso llega directamente a nuestro corazón. Sí, y era lo que hablábamos también en el capítulo 1, que es que actualmente estamos, por así decirlo, más expuestos a eso por el tema de las redes sociales. Mucho más. Porque ahora estamos bombardeados de información y que está dentro de nuestro algoritmo. A veces pasamos por videos, leemos cosas,
pero ahí es importante tener la sabiduría de eso, no guardarlo en el corazón. Exacto, filtrarlo. Sí, y para ir orientando bien esta conversación sobre lo importante que es que nuestra fe crezca, es relevante que también vayamos respondiendo ciertas interrogantes Sí. básicas y comprendiendo ciertos conceptos que quizás los tenemos súper intrínsecos, pero no reflexionamos tanto en ellos. Ujú. Entonces, para ir ordenándonos ya en la conversación, la primera pregunta que nos gustaría abarcar es, ¿qué entendemos por crecer en la fe? Ujú. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Quiere Buena responderla, pregunta. tío? Si ustedes me permiten. Dele nomás. Bueno, igual a mí me agrada poder estar con ustedes porque lo que estoy viendo también, y que es bueno que muchos de los que están escuchando lo sepan, es que esto es producto de un crecimiento sistemático como iglesia. ¿Ya? No es que esté solo yo creciendo, sino que estamos viendo el resultado justamente de la aplicación de este texto, de esta palabra. ¿Por qué estamos aquí? Sí. Porque estamos creciendo. ¿Ya? ¿Y cómo se logra ese crecimiento? Bueno, porque hemos entendido de la importancia de aprender de las Escrituras. Así es. Un buen discipulado, una buena predicación, ¿cierto? Cuando nos reunimos como iglesia, estar interesados en aprender de la palabra del Señor, Sí. entender que las disciplinas espirituales no son prácticas de una rutina, podríamos Claro. decir, tradicionalista, ¿ya? No, entendemos que son elementos que Dios nos ha dejado para crecer. Así que punto 1, es vital comprometernos con la Escritura, ¿ya? Punto 2, es de suma importancia comprometernos, ¿cierto?, con las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, una vida piadosa, ¿ya? Y eso va a permitir que este corazón, ¿cierto?, madure, crezca, esté preparado para crecer en la gracia y en el conocimiento del Evangelio. Sí. Sí, bueno, y es importante también mencionar que crecer en la fe no significa que la verdad cambia. Nosotros sabemos que la verdad es una sola, ¿cierto? Crecer en la fe significa crecer en el conocimiento de Cristo. Y eso lo que va a provocar es que a nuestra vida, a nuestro corazón, sean reveladas cada vez más cosas que Dios enseña en su palabra. Sí. Y como dijo el tío muy bien, esto va de la mano con el estudio y la lectura sistemática de la palabra. Y aquí nos podemos ir a un tema que quizás puede ser un poco sensible para algunos cristianos, porque muchas veces se ve este proceso de crecimiento como una obligación o una responsabilidad. ¿Qué opinamos al respecto de esto? ¿Es una obligación? ¿Es un proceso natural? ¿Hay un grado de responsabilidad en nosotros? Yo creo que tiene un poco de cada cosa, en el sentido de que es un proceso que Dios tiene que hacer en nosotros. O sea, nosotros tenemos que crecer espiritualmente día a día. Y, por ejemplo, cuando hablamos de crecer en la fe, a mí se me viene a la cabeza como estos espacios de conversación que no necesariamente, por ejemplo, como ahora, que estamos hablando en el podcast, sino como espacios de conversación con amigos, espacios de conversación con familia, Exacto. en donde yo puedo refutar mi idea con bases bíblicas, decir, esto aparece en la Biblia, esto es la verdad, porque como decía la Rebe, verdad hay una sola, o cosas que podemos hablar con gente que comparte mi misma fe, pero tienen una visión que es errónea respecto a algún tema, y poder, de cierta forma, corregirlos dentro del amor de Dios, corregirlos respecto que no es la verdad. Tenemos que tener en consideración esas prácticas que se dan en el día a día, poder tener la sabiduría de poder sacarlas de nuestro corazón y también entregarles esa conversación a la otra persona de que no es una práctica que está correcta, que tenemos que cambiar. Porque de esa forma Dios transforma nuestro corazón y nos permite crecer. O sea, Sí. yo creo que es responsabilidad, es obligación, claro, Sí. pero la responsabilidad y la obligación nacen
de un corazón que está predispuesto a hacerlo. Exacto. Exacto. O sea, Sí. es como Jesús dice, esta es mi comida. Claro. O sea, me produce placer. Sí. Y a nosotros entendemos que es una obligación, una responsabilidad, pero también nos produce placer. Claro. Sí. ¿Ah? Sí. Nos produce Bueno, agrado. y algo que también mencionábamos anteriormente en el primer episodio es que en el fondo todo lo bueno que viene de nosotros siempre es Dios obrando, Dios actuando. Entonces cuando nosotros miramos quizás atrás o nos comparamos a nosotros mismos, nos podemos dar cuenta que si ahora estamos leyendo más la Biblia, si ahora estamos teniendo más discernimiento, es porque Dios, por misericordia y gracia, ha permitido que eso suceda y ha obrado en nuestra vida, ha obrado en nuestro corazón. Entonces es el mismo Dios quien pone en nosotros este sentido como de responsabilidad, este sentido de urgencia, de crecer más en Él, crecer más en Cristo. Sí. Entonces, bueno, es importante porque nosotras nos gusta aclarar esto porque frecuentemente solemos atribuirnos a nosotros mismos este crecimiento. Sí. Solemos atribuirnos a nosotros mismos esta madurez. Pero al final nosotras llegábamos a la conclusión de que siempre es Dios obrando, porque de nosotros solo nacen las cosas malas en O sea, nuestro se corazón. transforma en una fe más relacional. Exacto. Sí, es Exacto. importante tener eso porque es parte del día a día. Dios obra en nosotros en el día a día si nosotros tenemos ese corazón dispuesto. Sí. Y tenemos otra pregunta directamente para usted, tía, que dice así: ¿cómo nosotros Otra podemos... pregunta más. Otra más. Para hacer De eso muchas. se trata, de ir respondiendo varias inquietudes que nacen del corazón. Entonces, tío, ¿cómo podemos nosotros notar la diferencia entre una fe que está mutando, que se está transformando, que está creciendo, a otra fe que quizás simplemente repite lo que ha aprendido por años en la iglesia? Bueno, uno para eso justamente tiene que ir a las Escrituras y ver la vida de los cristianos que aparecen ahí, ¿cierto? Pero en particular la vida de Jesús. La vida de Jesús es fundamental para que nosotros podamos también experimentar en nuestras propias vidas ese cambio que se va generando. Entonces, lo que les indico, tú decías obligación, responsabilidad, sí, es verdad. Pero llega un momento en que la vida del creyente, en términos de lo que tiene que vivir, hacer, ¿cierto? Ya no necesariamente es, yo tengo que leer la Biblia, o hoy día tengo que orar, o tengo que ir a la iglesia. Ya no es eso, Claro. ¿ya? No es esa vida infantil, sino Claro. que es una vida madura. ¿Y cuál es la diferencia entre una vida infantil y una vida madura? Que justamente tienes una relación, como decían ustedes, una fe no prestada, ¿cierto?, heredada de nuestros padres, sino que es una fe que yo mismo estoy experimentando día a día. Entonces me produce satisfacción tener momentos de adoración con el Señor, que son lecturas de las Escrituras, oración, ¿cierto?, devocionales, y en definitiva el trabajo mismo, uno diario, lo vive justamente en relación a lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo hacerlo, cómo comportarnos. Así que es una vida que produce alegría, que produce gozo. Eso no significa que no tengamos dolores, tristezas, penas, enfermedades, Claro. pero se vive de manera distinta. Sí. Sí. Se va entendiendo Sí, que entiendo. todo lo que hacemos es para Dios. O sea, Exacto. todo es para la gloria de Dios. No es necesario que nos recuerden constantemente lo que tenemos que hacer. Exacto. Ya es algo más individual. Sí. Exacto. Y para cerrar ya No tengo que venir al podcast. Tengo que venir, tengo que ir a grabar. Tengo que ir a grabar, No, no. firmar de la guata. Para cerrar ya este eje, es importante mencionar que los años en la iglesia no son sinónimos de madurez espiritual, sino que lo que en verdad representa una verdadera madurez, una fe que está creciendo, es la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, eso es sumamente importante. Ojalá que sí, que los años Claro. también sirvan, No, exacto. porque Sí, si no porque es sea tiempo como perdido. paralelo. Si no pero- se transforma en una Pero rutina. claro, pero no es lo más importante.
Exacto, sí, porque sucede muchas veces que llega gente nueva a nuestra iglesia y es gente que comienza a crecer en la fe debido a cómo se imparte la palabra, a la temática de los discipulados. Entonces, por eso hacemos como este símil, esta comparación de que no necesariamente por llevar toda una vida a la iglesia voy a ser la persona más madura, con más fe. Recuerden que lo que dice mi pastor, pues, a veces pasamos años paseando camellos ahí. Exactamente. Y lo importante es darnos cuenta. Sí, eso es fundamental, porque muchas veces igual sucede que somos obstinados o creemos que vamos súper bien porque tenemos estas disciplinas, pero pasan situaciones en nuestras vidas que nos dan cuenta de que quizás necesitamos crecer en la fe porque no somos lo suficientemente maduras, y al final de todo nunca vamos a alcanzar la perfección porque estamos en este camino de santificación, y ya cuando Jesucristo venga de nuevo por nosotros ya va a ser todo completamente distinto. Y que también vamos a vivir situaciones que nos van a permitir crecer en la fe, que es parte también del... Sí, yo quiero tomarme también como desde una palabra que dijo el tío cuando estaba dando su respuesta, que es esta herencia de la fe. Entonces, muchos recibimos la fe como un regalo desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, que es en el caso de nosotras. Nosotras compartimos eso, o sea... También mía. Claro. Entonces compartimos esta fe que es heredada, pero ya después se transforma en una fe que vivimos individualmente. O sea, que cada uno ya se preocupa de poder crecer en la fe de manera constante. Bueno, cuando reflexionábamos sobre la fe heredada, en primera instancia reconocemos que nuestra fe principalmente viene por nuestras mamás. Gracias, mamá. Muchas gracias. Que nos inculcan y nos sumergen en este camino, por así decirlo. Y también reflexionábamos, además de agradecer eso porque es fundamental para nuestras vidas, reflexionábamos la importancia que tienen los padres. En la primera etapa de los niños, de poder llevarlos y guiarlos a esta fe, porque cuando son niños, incluso cuando son adolescentes, es netamente responsabilidad de los padres inculcarlos en el camino de Jesucristo. El tema es, uno como padre es que cuando está en esa edad, muchas veces no se da cuenta de lo trascendente que es eso. Entonces, buen tema que están tocando ustedes, chiquillos. Y a veces es complejo porque nos encontramos con esta disyuntiva de no quiero ir a la iglesia. Entonces ahí es súper complejo. En este caso yo agradezco que mi madre me haya obligado a ir a la iglesia, pero también me desarrollé con una red de apoyo dentro de la iglesia muy importante. Entonces sentía esa motivación de que iba a estar con mis amigos, iba a hacer algún juego, íbamos a estar en la escuelita dominical. Entonces yo creo que es muy importante la red de apoyo con la que uno también se desenvuelve dentro de la iglesia. Eso es también, comparte la responsabilidad con los padres, con los abuelos, de poder, tenemos que llevarlo, porque hay que instruir al niño en su camino. O sea, por ejemplo, el trabajo que hace ahora el Ministerio Infantil es fundamental, porque están enseñándolos desde pequeños la importancia de seguir a Dios y cómo eso es para toda la vida. No hay un reemplazo de los papás. De hecho, pero sí complementa, sí ayuda. Son herramientas que proporciona la iglesia para este crecimiento. Y por eso también queríamos nosotras interpelar a la gente que nos está viendo, que son padres, en eso, en la importancia de inculcar a los chicos, a los niños, en la fe. Y no solo en esto de venir a la iglesia solamente, sino que en la profundidad de las escrituras, porque por gracia a nosotros como iglesia se nos ha ido revelando la verdad, ¿cierto? Y como padres no se pueden quedar simplemente con lo que pasa acá en el Ministerio Infantil o, no sé, con esta disciplina de asistir a la iglesia, sino que es importante que se profundice con los niños el crecimiento de la fe, porque hay que guardar el corazón. Y es por eso también
que nosotras en el capítulo anterior mencionábamos que lo ideal es que esto no sea solamente para los adultos, sino que esto también, si lo pueden ver los niños, lo vean. Exacto. Para que desde pequeñitos puedan ir reflexionando en la importancia de crecer en Cristo. Sí, y tener en consideración y que a veces pasa, y yo lo he escuchado, que el venir a la iglesia cuando son niños se ve como algo simple, como ya, este domingo, ¿qué pasa? Si falta la iglesia, no pasa nada, y el niño no se toma de eso muchas veces, pero de verdad esos domingos que son constantes, que uno va a la iglesia desde pequeño, a estas alturas y a esta etapa de la vida, claro, uno lo agradece. Sí, lo agradece. Sí, pues hay padres que cometemos los errores de decir, ya no quiere ir el niño, pero vamos nosotros. Claro. Eso es fatal porque caemos después en una rutina y después es muy difícil que los niños nos acompañen. Así pero lo importante que es la herencia también, claro, de poder ya entregarles, porque hay un trabajo que hacen los padres, pero ya después hay un trabajo individual a medida van creciendo y después ya es Dios el que tiene que transformar su corazón. Claro. Bueno, y en base a esto mismo, bueno, como crecimos los tres en el Evangelio, nacimos aquí en Cuna de Oro. ¿Les ha pasado que a veces creyeron toda su vida en una verdad y después cuando van a la Biblia se dan cuenta que no era verdad? ¿Les sucedió eso? O como que te enseñaron algo que no correspondía, claro, a la verdad bíblica. Y que nosotros decimos sí porque siempre se dijo que era así y lo hacemos así. Claro, la cinta roja, la mandolina. Que hay que ir mirando para adelante. Que hay que ir Exacto, les sucedió, se dieron cuenta en qué momento hay como este quiebre de, bueno, esto no era así, la Biblia me dice otra cosa. ¿Recuerdan algún episodio, algo que quieran compartir sobre eso? Bueno, mira, yo creo que más allá de que si algo te diste cuenta que no era lo correcto, lo importante es entender también que hay cosas que son parte de las tradiciones de cada denominación, ya que no, ya, pero otra cosa, lo que les decía, o sea, más allá de que algunos canten con instrumentos, otros sin instrumentos, que oren parados, arrodillados, lo importante es que entendamos que una buena formación para que una iglesia madure es tomarse en serio, ¿cierto?, las escrituras. Sí. Las escrituras. Y una vez que una iglesia se toma en serio, es capaz de tener discernimiento espiritual justamente para ver qué cosas son buenas como prácticas y qué cosas hay que dejarlas. Sí, totalmente. Creo que es muy importante poder tener en consideración ese discernimiento propio de cada uno. Sí, bueno, y en cuando... ¿Pero ustedes tienen algún recuerdo? ¿Algo? No, sí. No me acuerdo de nada. Ya se me olvidó todo. Se me olvidó todo. ¿Qué hacemos acá? No, y es que yo iba a decir algo quizás semejante en que uno crece con enseñanzas dentro de la misma iglesia. Nosotros crecimos dentro de la misma iglesia y también es importante hacerlo así, en el sentido de que para mí fue muy importante crecer siempre viendo a las mismas personas que me vayan enseñando, pero es un trabajo que se va dando, sí, en sentido de pertenencia, y pero es un trabajo que se va dando también a medida nos vamos desarrollando nosotros y vamos creciendo, que está como ese quiebre de poder decir, esto no importa si no es así, o esto sí importa y se tiene que hacer así. Claro. Lo importante es que siempre sea bajo la palabra. Exacto. Sí, bueno, lo que dice la Emilia es súper importante, crecer bajo la palabra. Y claro, en lo personal siempre reflexiono yo lo veo como un antes y un después que sucedió en nuestra iglesia cuando comenzamos un estudio sistemático de la palabra. Creo que ahí realmente cuando comenzamos y nos tomamos en serio esta disciplina, comienzan a caerse muchas vendas que nosotros tenemos porque leíamos la palabra a nuestro modo, cada uno de forma personal, con sus interpretaciones. Entonces, cuando ya nosotros nos sumergimos en un estudio de la palabra todos juntos, y aquí me voy a adelantar un poco a lo que viene, permite que podamos crecer en comunidad
y a la vez podamos desmentir ciertas cosas que cada uno traía arraigado. Y creo que ese momento para mí fue súper clave, porque desde ahí diría que mi fe comienza a madurar en el conocimiento de Cristo. Antes era más individualista, eran mis interpretaciones. Y cuesta mucho porque no se da solo en un ámbito de iglesia, por ejemplo, de iglesia de nosotros, claro, sino que si vamos a otras iglesias uno ve lo mismo. Entonces es como, ok, se comparte, y como es en todos lados igual, es así. Claro. Pero lo importante, que también lo conversábamos anteriormente, que es tener ese clic de poder darte cuenta. Si en algún momento ya te diste cuenta y se hizo clic, ahí es la primera parte, y de ahí tenemos que ir hacia adelante. Claro, exacto. Bueno, yo creo que así en términos generales, como iglesia, yo creo que hemos ido aprendiendo cuáles son las cosas importantes, trascendentales, que como iglesia debemos cuidar, ¿cierto? Permanecer, y cuáles cosas son secundarias, que podemos diferenciarnos con otras iglesias incluso, o entre nosotros mismos tener ciertas libertades para ciertas prácticas, pero que no afectan la primera capa, que son esas verdades que no podemos transar. Sí, con la Rebe igual comentábamos cuando estábamos estudiando el capítulo, que estos son temas que a las personas quizás les va a incomodar un poco el que se trabaje de cierta forma, y ahí ya es tema de crecimiento y de la disposición de cada uno. Exacto. Pero también es importante la incomodidad. Eso no lo queremos dejar afuera. Hay que recalcarlo. El Señor a veces nos pone incómodos. Sí, es importante la incomodidad, es importante salir de nuestra zona de confort, porque eso también nos lleva a crecer. Que si estamos cómodos todo el tiempo, no hacemos ese clic. Claro, entonces que el Señor siga incomodándonos para que podamos seguir creciendo. Es justamente un corazón que va creciendo. Exacto, un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Hay cosas que nos ponen incómodos, ¿cierto? Pero bueno, es parte de la vida del creyente, ¿no? Exacto. Y tenemos otra pregunta directa para usted, tío. Aquí queremos todo el capítulo de preguntas directas. Después nos van a retar. Después el tío, porque nos hable de cómo la palabra de Dios a usted lo ayudó a corregir o a fortalecer lo que aprendió cuando era más joven. Es fundamental, fundamental. Bueno, en términos personales, desde niño tuve siempre ese interés por leer cualquier cosa, pero en particular leer la Escritura. Y en algún momento de mi juventud también esa lectura se produjo acompañada justamente de una fe que había sido heredada, ¿cierto? Ya una fe personal. Claro. Y me tomé justamente, por la gracia del Señor, en serio el estudio sistemático de la Escritura. Y ahí cayeron verdades a medias, mitos, creencias que uno tiene respecto de lo que Dios es, de lo que Dios espera del hombre. Así que eso me produjo descanso, paz. ¿Ya? Llegó un momento en mi vida en que justamente, que con algunas hermanas de la iglesia yo se lo comenté, uno en algún momento de su vida tiene que descansar en el amor de Dios, entender que es Dios quien te salva, ¿cierto? Y que su amor es inconmensurable, ¿cierto? Y que no depende de las buenas obras tuyas. Si uno aprende bien eso, ¿cierto? Tiene un crecimiento exponencial respecto de su relación con Dios. Porque ya no estáis preocupados justamente de ese compromiso, porque si no lo haces, claro, Dios te va a castigar, o Dios no te va a bendecir. Bien legalista. Claro. ¿No? O si no estáis, no sé, pues si estáis descansando en tu periodo de vacaciones en la playa, en el campo, no estáis en la iglesia. La culpa. La culpa, claro. Claro. Sí. La culpa mal enfocada. Exacto. Yo creo que eso se trabaja de a poco, si es algo paulatino. Sí, pues justamente cuando uno se toma en serio el estudio de la Sí, totalmente. Sí, bueno, y como esa pregunta iba ligada a lo que queremos conversar a continuación, que crecer implica revisar y corregir, implica una transformación, implica un cambio, ¿cierto? Y lo importante cuando reflexionábamos sobre este tema es siempre hacerlo con humildad.
Siempre, porque siempre es importante apoyarnos en personas, hermanos que son más maduros en la fe, que se reconocen fácilmente dentro de la iglesia, y buscar la corrección en ellos, pero siempre con humildad, jamás como con un punto de vista de querer alimentar mi ego, mi orgullo para esto, sino que siempre buscando la corrección bajo la mirada de Cristo, de que yo estoy creciendo en Cristo, estoy creciendo en las verdades de Dios. Entonces, en base a esto mismo, preguntarle si alguna vez le dio miedo preguntar o pedirle ayuda a alguien, porque esa persona podía estar pensando de que ustedes quizás estaban dudando. ¿Sintieron como temor o inquietud en algún momento de ir hacia una persona y realizar cuestionamientos? Yo creo que es algo que todos pasamos en algún momento, el tener como el miedo de que digan, ¿por qué está dudando? Si ha vivido toda su vida dentro de la iglesia. Pero yo creo que esa situación a mí me pasó más cuando era adolescente, pero gracias a Dios no tuve el temor de preguntar. Sentí que las personas que me rodeaban me dieron la suficiente confianza como para poder preguntar, y agradezco también el que me hayan dado una respuesta con amor, no una respuesta con culpa de por qué estás preguntando esto si te llevo todos los domingos a la iglesia. Deberías saberlo. Claro, ¿cómo no lo vas a saber? No te vas a dar cuenta, pero yo siento que eso también es importante, la respuesta que uno recibe, cómo la recibe. Porque si vamos a dar una respuesta que decía la Rebe, que es como, ¿cómo no vas a saber esto? Donde alimentamos nuestro propio ego, podemos alejar incluso a la otra persona. Entonces creo que sí pasamos por hartas situaciones, incluso cosas que con la Rebe conversábamos en algún momento cuando hablábamos de esto, que es que cuando pequeñas nos poníamos a leer la Biblia sin contexto, y leíamos, no sé, respecto a la segunda venida de Dios, y nosotras el temor de va a pasar esto. Muertas de miedo. Claro, pero... y jamás preguntamos nada. Jamás preguntamos nada, todo... Sí, era como lo que leíamos y la interpretación que estaba ahí, entonces nosotras como... Vivimos con temor hasta que ya comenzaron a predicar sobre el Apocalipsis. Sí, ya entendíamos de otra forma, pudimos profundizar respecto a eso. Pero igual estaba el miedo, por ejemplo, de preguntar. Claro. Porque era como un tema así, casi tabú, que no se hablaba, éramos muy chicas, entonces era como casi escondía ahí leyendo Apocalipsis, la bestia, así todo. Bueno, pues yo creo que puede pasar en algunos contextos, por ejemplo, de que el contexto de la misma iglesia no sepa responder, no tenga respuestas porque no hay nadie preparado. Por otro lado, también pues, ¿dónde puede ocurrir eso? Generalmente son iglesias muy legalistas, ¿ya? Donde cualquier pregunta que esté fuera de la norma va a ser castigada, por así decirlo. Pero yo bueno, me saco el sombrero o me siento orgulloso, saco pecho, podría decir, porque creo que en nuestra iglesia, en ese proceso de maduración como iglesia, creo que no debiera pasar. ¿Ya? Creo que en nuestra iglesia se dan los espacios como para no sentir ese temor y hacer las preguntas que corresponden. Bueno, y si uno no sabe, se deja pendiente nomás hasta que... pero está ese miedo, creo yo. Sí, siento que la congregación también siente esa... confianza suficiente para poder ir a los ancianos, al pastor, a poder resolver dudas que son importantes que son importantes para crecer en la vida espiritual. Y ese es un signo de una iglesia que crece, que es sana en la fe. Claro. Sí. Bueno, y cuando nosotros reflexionábamos sobre este tema, nos poníamos en el lugar de la persona con la interrogante y el que debía responder. Y en lo que reflexionábamos específicamente siempre es la intención del corazón. Ya que estamos hablando del corazón, en primera instancia, si en nosotros nace una inquietud, nace una duda, es porque Dios
está, como mencionábamos anteriormente, colocando eso, ¿cierto? Obra. Dios Sí. nos está incomodando para Exacto. que nosotros podamos aprender de su palabra. Así es. ¿Cómo aprendemos? ¿A quién tiene la duda? ¿Cómo aprende? A través de la lectura, ¿cierto? La oración Sí. y además el apoyo de la iglesia. Y ahí donde nosotras queríamos enfatizar en hacer el llamado de si usted tiene dudas, tiene inquietudes, en verdad acérquese a algún hermano que le dé confianza, que además evidencie una madurez espiritual Así es. para que pueda resolver su duda, para que pueda aconsejarlo, para que pueda en el fondo caminar este camino, valga la redundancia, como Dios nos llama y como lo manda su palabra, que es en comunidad, congregándonos. Así es. Porque resolver esa duda también te genera tranquilidad. Sí. Exacto. Te genera esa paz necesaria para poder vivir. Claro, y la misma escritura nos enseña de que Exacto. debemos exhortarnos los unos a los otros, ¿cierto? sí. Animarnos, entonces parte de la vida de la iglesia. Sí, Y completamente. quizás también vamos a hablar de un tema un poquito más incómodo, que es la persona que debe resolver la duda. Ujú. Porque tocando la temática de la intención del corazón, muchas veces pasa que quien nos exhorta, y no estoy hablando específicamente, de el pastor o el predicador que exhorta el domingo, sino que nos enseña sobre la Biblia, que puede ser cualquier hermano, es importante la disposición que va a tener esa persona. Porque si yo tengo dudas sobre algo, espero que siempre la respuesta sea asertiva y no solo en el contenido, sino que también en la forma. Sí. Entonces ahí, si hacemos el llamado a las personas a que resuelvan sus inquietudes, también hacemos un llamado que nosotras mismas podemos ser quienes nos toque en algún momento resolver una inquietud, hacerlo siempre pensando en que a la persona que tengo al frente debe crecer en el conocimiento de Cristo. Más allá de lo que yo sienta o lo que a mí me suceda con la interrogante, lo importante, el foco es que esa persona crezca en el conocimiento Correcto. de Cristo. Sí. Por ende, la forma y mi respuesta tiene que estar siempre enfocada a esto. Ahora, siempre va a depender el contexto, ¿cierto? Porque hay personas que quizás somos un poco más tercas y necesitamos, no sé, que nos digan una y otra De vez. más de una vez. Nos levanten la voz, nos con vara, nos enseñen la verdad, pero siempre Sí. hay un contexto detrás, hay confianza detrás y todo, pero ese es como el llamado que nosotras, o la alerta que pusimos cuando estábamos estudiando esta parte de corregir y revisar Sí. lo que... Y que incluso lo que corregir estudiamos. y revisar va a generar de cierta forma incomodidad porque van a haber cosas que uno no va a querer escuchar Exacto. o que no va a querer entender, pero eso es necesario cambiarlo para poder generar este conocimiento. Sí. Aparte que la iglesia es un organismo, entonces Así es. vivo, y por lo tanto también la iglesia, yo enfatizo mucho eso porque en general hoy en día la fe es muy individualista, o sea, Sí. muy personal, o sea, es mi fe, yo creo en Dios a mi manera, o nadie me llama la atención. Sí, Como iglesia también hemos ido creciendo que somos un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo, y por lo tanto también nos vamos sometiendo a la disciplina de la iglesia, exacto. ¿ya? Así que es un proceso de maduración en conjunto. Exacto, y lo que usted menciona es ya nuestro último tema a abordar sobre esta fe que crece, que es un crecimiento, es Acompañado. un proceso acompañado, ¿cierto? Así Esto es. no Claro. lo podemos hacer solo, esto No. se hace en comunidad, se hace con la congregación en sí No hay misma. los solitarios. Exacto, Así no somos ermitaños que nos vamos a ir al monte a encerrar para Exacto. crecer y para guardar nuestro corazón. Y ¿no? decíamos ¿Cierto? en el capítulo 1, hacer iglesia dentro de la iglesia. Exacto. Sí. Poder crecer acompañados, formarnos, afirmarnos, crecer en Exacto. conjunto es muy importante. Desde ahí yo tengo una pregunta. Es, ¿quiénes han sido mentores o, entre comillas, o personas que Dios usó para poder acompañarlos a ustedes en este proceso de crecer en la fe? Chan, chan. La pregunta. Bueno, Dios es tan sabio que en su soberanía yo creo que siempre pone distintas personas en las diversas etapas que estamos pasando. Y ahí entra lo que mencionamos, la importancia de congregarnos, de Sí. crecer en comunidad, porque si pienso en personas de personas que me han ayudado personalmente a crecer en fe, solo
vienen a mi mente personas de la iglesia, nadie externo, desde nuestro pastor, los hermanos ancianos, es decir, maduros espiritualmente, muchas hermanas también, pero siempre son personas de la iglesia, Sí. personas que participan de nosotros en la congregación. Entonces, en base a eso, creo que la importancia de asistir a la iglesia provoca que uno se rodee de personas que te van a ayudar a crecer en la fe. Sí. La red de apoyo que genera la iglesia yo creo que es súper importante, Sí. porque se transforma de cierta forma como en esa familia, en la fe que uno acude. Sí. Que uno... La iglesia local. Exacto, la iglesia local, sí. la iglesia local donde uno se congrega, porque yo veo, y me lo han dicho muchas veces, que es como, tienes muchas actividades en la iglesia, como tienes panoramas siempre hay algo que hacer, y yo, sí, Hoy mismo. hoy, Lunes. pero sí, exacto, un lunes a las 9, pero siento que eso ayuda mucho en el cotidiano, porque uno tiene esas personas a quien acudir cuando está pasando por un mal proceso, y también son esas personas que se alegran cuando hay un logro de por medio, que están con ese refuerzo positivo constante. Entonces siento que esta red de apoyo de iglesia es fundamental, desde el pastor hasta todos los hermanos de la congregación. Sí. Y eso se evidencia, por ejemplo, en situaciones de conflicto o en situaciones difíciles que atraviesa el cristiano, porque, por ejemplo, una práctica que tenemos nosotros como iglesia local es orar por los hermanos enfermos. Así es. Entonces, cuando yo estoy enferma o cuando un familiar está enfermo, siempre uno piensa en la inmediatez: voy a pedir la oración a mi iglesia porque sé que me va a estar apoyando, va a estar orando en esta dirección. Entonces ahí vemos cómo la importancia de esto, de la iglesia local, y también, para quienes nos están viendo, la importancia de congregarse, porque uno hace iglesia cuando se congrega. Yo no puedo hacer iglesia virtual, lamentablemente, porque es importante vernos, es importante el contacto humano, el contacto físico, la conversación, los espacios incluso para reír que se dan dentro de la iglesia. Entonces, en base a esto es importante congregarnos, es importante venir los domingos a la iglesia, asistir los jueves, asistir a las reuniones que hay entre grupos más pequeños. Entonces, con eso igual queremos también amonestarnos a nosotros mismos con esta temática, y también amonestar a quienes nos están viendo sobre... Invitarlos también. Invitarlos, sí, a que asistan a sus iglesias locales y que asistan a nuestra iglesia. Y si no asisten a ninguna iglesia, están invitados a asistir a las iglesias. A nuestra iglesia. A nuestra Gabriel iglesia. Silva, 167. Eso. ¿Cuánto? Gabriel Silva, 167. Melipilla. Melipilla, Chile. Y si no se demora nada de Santiago a Melipilla. Una hora. Sí, no, yo creo que eso es súper importante. Ahí creo que igual podemos abarcar otra pregunta que podría responder el tío, porque también ha sido parte de esa experiencia, que es: ¿cómo podemos acompañar nosotros a otros jóvenes, a adolescentes, a acompañarlos sin imponer ni humillar cuando estamos en ese diálogo? Acompañar, bueno, teniendo empatía y cercanía con ellos. Por ejemplo, si quieren, yo les puedo... que algo me marcó mucho cuando yo era joven. En un momento determinado no estaba asistiendo, ¿ya? Andaba paseando camellos. Andaba en el desierto. Sí. Pero el jefe de jóvenes de mi iglesia iba a mi casa a visitarme, a saludarme y a invitarme. Pero nada más eso. Y eso produjo cercanía, confianza, y permitió que yo nuevamente me incorporara. Así que yo creo que los jóvenes son vitales para justamente acercar a otros jóvenes. A otros jóvenes. Ser cercanos. No es necesario un gran discurso, simplemente hola, ¿cómo estás? Claro. Te extrañamos, te echamos de menos. Sí. Un mensaje puede cambiar. Sí, cambia. Sí. Importante. Los detalles. Incluso, exacto. Incluso un apretón de mano, un saludo, es vital e importante. Sí. Así que eso, yo creo, para ustedes que están ahí con los jóvenes. Sí, yo creo que eso es súper importante, porque nos damos cuenta de que
por ejemplo, los más pequeños, ya nosotras ya pasamos por esa etapa, ¿o no? Somos Me adultos. parece que sí. No, los más pequeños, y poder darles a entender de que ya también vivimos por lo que ellos están viviendo, sin la necesidad de hacerlos sentir culpable o humillarlos de por qué están haciendo eso, sino que poder que el Señor nos entregue la sabiduría para poder generar las palabras necesarias que le permitan acercarse. Como decía usted también, yo creo que es muy importante esos pequeños detalles y que a veces se nos pasan por alto, y porque nos damos cuenta de personas que están faltando en nuestra iglesia o en realidad familia, preguntar. Siento que esos detalles de poder enviar un mensaje, de generar esa invitación constante, aunque a veces pensamos que es muy invasivo, también no vamos a estar ahí todos los días enviando mensajes, pero sí esos detalles cambian el panorama. ¿Por qué no? Nosotras todos los días. Hasta que respondan. Hasta que vengan. Bueno, y lo más importante, porque todo lo que estamos hablando, todo lo que mencionamos, se debe sustentar, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra diversos ejemplos de personas que no crecen solas en la fe, ¿cierto? No se ven solas caminando este camino, valga la redundancia, cristiano, sino que siempre están acompañados. No sé si ustedes reconocen en la Biblia algún ejemplo, alguna historia en donde se pueda reflejar esto. A ver, tío. Ay. O sea, Jesús, para comenzar su ministerio, no lo hizo solo. Llamó a sus discípulos. Exacto. Siempre Jesús estuvo acompañado. Es verdad que él buscaba espacios de soledad, Claro. generalmente en la madrugada, en la noche, pero su ministerio mismo incorporó gente, ¿cierto? Mujeres a su lado. Entonces, en las Escrituras vemos que siempre es el servicio en compañía, el envío a compartir el Evangelio era de a dos. Entonces, la devoción, el encuentro con Dios es en comunidad. Sí. ¿Ya? No vamos al templo, por así decirlo, solos, no, es en comunidad. La iglesia es comunidad, es compañía, es cercanía. Entonces, hay muchos ejemplos en la Escritura que nos muestran acerca de que el crecimiento, justamente un signo de crecimiento, de madurez, es buscar la compañía, es buscar estar en el cuerpo de Cristo, es hacer las cosas con otro, compartir la fe con otro. Sí, totalmente. Hacerlo en comunidad siempre es importante. Exacto. Nos permitimos crecer en conjunto, y yo creo que eso es fundamental. Sí, los podcasts no se hacen solos. Exactamente, hay mucha gente detrás de cámaras. Sí. Saludos. Sí. Sí, no, yo creo que eso es muy, muy importante. Bueno, para darle también... Rebe, ¿quieres compartir algo más? No. ¿Seguro? Todo por ahí. Para darle también a un cierre a este capítulo, me gustaría preguntarles... si se quedan con algún versículo, con algún momento dentro de este capítulo, de este podcast. Sí. Bueno, cuando Pedro nos llama a crecer en el conocimiento de Cristo, es importante que pensemos que no es solo acumular información, sino que es crecer en la obra de Jesucristo. Recordemos que crecer, la fe que crece es cuando comenzamos a discernir, cuando comenzamos a tener esta sabiduría que nos lleva a transformar nuestras vidas. Entonces, con eso me quedo yo, con esto de que, recordemos, no es estático, no es algo que no se mueve, sino que es una transformación que va cambiando nuestro corazón, va cambiando nuestra forma de pensar, y lo hace en el conocimiento de Cristo. Así es. ¿Tío? Bueno, recalcar lo que dice... ¿cierto, Rebe? En el sentido de que el conocimiento sin transformación, como dice nuestro discipulado muchas veces, ¿cierto? No es transformación. Entonces, el conocimiento tiene que verse hecho realidad en los cambios y en la transformación que vamos viendo día a día en nuestras vidas. Así que esa es la invitación a los que van a escuchar este podcast, ¿cierto?
a que crezcan o crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocimiento sin transformación es hipocresía y fariseísmo. Eso. Como lo aprendimos. Sí. Yo para finalizar también me quedo con la herencia, con esta herencia hermosa que nos dejaron nuestros padres, pero que también se va transformando en algo, es como un proceso, hay una herencia, hay una transformación individual, pero esa transformación y ese crecimiento también se hace en comunidad. Exacto. Entonces, como vamos bajo el mismo hilo conductor. Y además es el nombre que tiene nuestra iglesia, Así ¿cierto? es. Levántate y resplandece. Levántate y Exacto. Cómo este nombre nos lleva también a reflexionar en cómo debe ser nuestro actuar Sí. cristiano y nuestra fe, ¿cierto, tío? ¿Qué Exacto. opina al respecto? Levántate y resplandece. Sobre esta Es- verdad Sí, pues bíblica. el levantarse y resplandece justamente es una invitación de la Escritura, de la palabra del Señor, a lo que podemos lograr en Cristo, Así es. ¿cierto? Lo podemos lograr en Cristo cuando justamente nos enfocamos en obedecer su palabra, Sí, que Cristo sea el centro. que Cristo sea el centro, exactamente. Ahí podemos levantarnos y podemos resplandecer. Así es. Sí. Y para finalizar, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Agradecemos mucho a quienes nos están mirando. Les invitamos también a compartir sus experiencias, Sí. que nos digan, vayan respondiendo, comentando a lo largo del podcast cómo ha crecido su fe, en qué momento también se produjo quizá este clic que mencionaba la Mili. Sí. Sin temor, esto es para que todos podamos Exacto. crecer en el conocimiento de Cristo. Si hay alguna duda, alguna inquietud Sí. que tenga, en lo que podamos ayudar, aquí estamos Coméntenla dispuestos. y el tío Carlos la va a responder. Y le Vamos a pasamos hacer la Pidi- pregunta al tío. Un pregunta y respuesta. Pidiendo, no hay problema. Eso. Sí, muy sin bien. miedo aquí a preguntar también. Bueno, gracias por acompañarnos, tío, en Gracias. este Gracias a segundo ustedes por la capítulo. invitación. Un Gracias. placer Me tenerlo en sentí muy nuestro cómodo. podcast. Gracias, Qué bueno. gracias. Bueno, y les recordamos que nuestro podcast se llama Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ay, ¿Cómo es? A ver. Ahí, el corazón. Ahí. el corazón. Ahí.